escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Buenas tardes, viva el teatro siempre. Esto es un fiestón, un súper fiestón, porque hay 3 talentosos artistas. Muchísimas gracias por estar acá. Marcelo Katz. Sí. Uy, actor, director, clown, docente, ¿qué más? Bueno, soy productor. Soy papá, me vinieron mis 2 hijas. Papá, tiene su pareja y conduce un espacio precioso. Espacio Aguirre, sí, donde una cocina de payasos y de espectáculos de humor y de clown y de máscaras. Y un trabajo muy interesante con todos los docentes pedagógicos, que también vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Será un gustazo. Muy bien. Está aquí, me lo aprendí, Fiorella Cominetti, me está soplando, de las Ramponi. Chilena, hace mucho que está acá, súper talentosa, música, toca la flauta traversa, también produce, escribe, actriz. Bueno, hola. Hola, muchas gracias. No, gracias a vos y transmitiles a tus compañeras que disfrutamos muchísimo el show. Que está ya, nos mandamos el chivo. Y sí, aprovechemos. Mucho. Decilo vos, a ver. Estamos estos 3 jueves de abril a las 22 horas en Santos Dumont 4040. Muy bien, la misma dirección y el mismo nombre de la sala y las entradas por Alternativa Teatral o en el lugar. Sí. También, sí. No se queden afuera, no se cuelguen. Y bueno, vas a tener que decirlo del Centro de la Cooperación. Lo digo, lo nuestro es, yo dirijo Todo Bien, en el Centro Cultural de la Cooperación, los jueves a las 20. Y se van a reír y van a disfrutar muchísimo. Hagamos la gente. La gente puede venir a ver Todo Bien a las 20 en la Cooperación, hacer noche de teatro y joda, y se van después a ver a las Ramponi a Santos. Y claro, y no se pierden nada. Y acá un actor, dramaturgo, director, muy exquisito, divino, que me encanta lo que hace. Lo vengo siguiendo, pero desde hace mucho, porque desde Cemento. Desde Cemento, bueno, pará. Porque entre tantas cosas fue el protagonista mucho tiempo de Mi hijo solo camina un poco más lento. Así es. Sí. Bueno, Juan Tupac Soler, hola. Hola, ¿cómo va? Gracias por la invitación y por la presentación. Muchas gracias. Sí, ahora disfruté muchísimo la obra. Corregime si me equivoco porque tiene un título divino pero un poco largo. Poético sería atravesar la pared y que estés del otro lado. Más o menos, está bien. No me equivoqué, no, corregime. Poético sería tirar una pared y que estés vos del otro lado. No es lo mismo el significado, tirar o cruzar. Y tirar es un poco más crudo, es un poco más violento y bueno, hay un poco de eso también. La acción difiere. Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme, por permitir que disfrutemos tanto. Y bueno, Premio Argentores esa obra, 2024. Así es, sí, por suerte, sí. A veces las convocatorias te obligan a terminar los materiales, así que estuvo bueno, fue medio por esa convocatoria que le encontré un cierre a la obra y lo mandé y bueno, sí. Ganamos el premio. ¿Hiciste igual? ¿Por qué lo digo en plural? No sé, pero bueno, ganamos el premio. Vine con un amigo imaginario. Sí. Claro. El premio Argentores del texto a la escena del año pasado. Y bueno, parte del premio era estrenarla este año. Sí, y esto que decís de que tuviste que apurar, bueno, sos muy de trabajar, de explorar, de la prueba y el error, de investigar.
Y tus obras tienen un trasfondo filosófico muy interesante, porque ya Por ahora. la primera, ¿cómo se llamaba? La del Un tren. tren chocó contra Un otro tren. tren chocó contra otro tren, que me encantó. La vi justo en el teatro que está al lado de casa, Claro, en Casa Estudio. en Sí, Casa sí. Estudio. Sí. Bueno, vamos a ir hablando de todo, pero te quiero preguntar, Marcelo, que nos cuentes. Pero ya está, ¿de cuándo están? ¿Qué? El chivo de la obra. Pero el chico lo vamos a pasar millones. sí. Estamos los, Otra los- vez, dale, sí, lo ya vamos a muy repetir todo el generosa, tiempo. Silla, Gracias, muy gracias. generosa. No, estamos los sábados 22:30 horas en Sabia Cultural, Jufré 127. También Una bellísima por sala. alternativa teatral, las entradas. ¿Ellos apoyaron con la producción también? Hay un trabajo de coproducción con el espacio. La última instancia de la obra se ensayó ahí y bueno, se empezó a dialogar con los chicos del espacio y fue una coproducción con la sala que nos vino muy bien, por suerte. Porque nada, estamos en un momento difícil y pagar salas de ensayo y cosas. Y es todo si un lo temón. sabemos, el conflicto detonante ahí de la Ramponi de Nacidas Claro. con Forceps, porque todo empieza que no tienen más lugar para ensayo. Ahora nos vas a contar. Marcelo, bueno, a ver, me está diciendo algo, Gonzalo. ¿Pasamos primero esto de alternativa? Dale. ¿Por qué algunas personas no van al teatro? ¿Es por una cuestión económica o por falta de información? En el nuevo estudio de Fundación Alternativa y Enfoque Consumos Culturales, Públicos Esporádicos y No Públicos de Teatro, analizamos estas barreras y exploramos cómo transformarlas en oportunidades. Descarga el informe gratis en www.alternativa.ar. Muchas gracias. Marcelo, tu familia, a ver, papá de Entre Ríos, cirujano, mamá psicoanalista y psiquiatra, chaqueña, le encantaba la pintura y sabía mucho de pintura. A ver. Sí, me sorprendiste, sí. Estás No hablando. lo esperabas, ¿eh? No, esta no me lo esperaba. Yo que estaba ya hace muchos años huérfano y olvidado de los antecesores, pero mirá, sí, hablas de mis viejos, sí, exactamente. Dos médicos, mi vieja psicoanalista, psiquiatra de las primeras y mi viejo cirujano, así el jefe del servicio de urgencia del Hospital Fernández, la mejor guardia del país. El Ay. Hospital Fernández. Así que sí, esos eran y bueno, mis hermanos que son mayores que yo también fueron a profesiones más tradicionales y todos muy, muy exitosos y bueno, y acá estoy yo que seguí el camino del clown, las máscaras, la risa, las pavadas, especialista en tonterías y tratando de hacer eso seriamente y apasionado y por ahí fue. Leí por ahí que hiciste la facultad un tiempo y después le dijiste a tus viejos que querías, a tu papá. Sí, que mi vieja querías- ya no se había estaba. partido, Sí. ¿no? Sí, yo, digamos, fui al Pellegrini, vengo de una familia muy, muy intelectual, grosa, y mis hermanos fueron a Buenos Aires, no me dejaron ir a mí a Buenos Aires porque era tremendo, y yo, bueno, Te iban a conseguí rajar en irme 2 al días. Pellegrini, que fue un error, porque tendría que ir a Buenos Aires al menos para hacer un secundario más ligado a mi familia, a lo intelectual, una familia muy lectora, artistas, en fin. Fui al Pellegrini, práctica contable, esas bostas que no sé cómo fui a parar ahí, pero bueno, igual después de 6 años, que en esa época era 6 años, el 90% de los que iban a esos colegios iba a la universidad y yo también. Dije, bueno, tengo que ir, hice un año de sociología. Como era muy lector, no estudiaba y hice un año con promedio 10 y era un problema, porque si no estudias y te va mal, tenés que elegir, pero no estudias, te va bien, digo, ¿qué hago? ¿Me voy a dejar con un promedio 10, sociología, si me va bien? Pero no me interesa. Yo ya estudiaba un poco teatro, un poco mimo, un poco danza, me copaba con esas cosas, ensayaba esas cosas. Dije, bueno, ciencia de la educación, no sé por qué fui a ciencia de la educación, ahí ya me tocó el ciclo básico, porque justo cambió, encima tuve que empezar ciclo básico y me hinché las guindas. Y me dediqué al teatro y dije, bueno, me doy hasta los 25 a ver si puedo vivir de eso. Mi fantasma era la oficina, la oficina era como el cuco para mí. Digo, bueno, yo hasta los 25 me doy espacio a ver si puedo vivir de esto y bueno, sí, lo logré. Y bueno, un camino enorme, conocido en el exterior, premiado, nominado, bueno, un camino precioso.
Pero eso de las prácticas contables y de la oficina, te lo tuviste que poner un poco al hombro con el Espacio Aguirre. No, sí. Contanos toda la historieta. Mira, quiero que me cuente eso que parece que fue primero una carpintería. Una fábrica de juguetes. juguete. Arrancó, era una carpintería de un inmigrante de checo. Y cuando después lo agarraron los hijos y lo alquilaron, bla, bla. Cuando nosotros entramos, no sé por qué digo nosotros. Todos venimos acompañados. Sí, sí. Vení con Es tu, con el otro, con el tus teatro es con fantasmas, el tus otro. amigos, tus Saca la silla, mira, acá hay una silla vacía para- Bueno, cuando entramos ahí era una fábrica de juguetes y yo tenía un grupito de clown, ¿no? Que daba los lunes, creo, en esa época. Tenía un promedio de 11 alumnos, 10, 14, qué buen profe soy. Hoy tengo 7, soy un desastre. Digo, bueno, me metí en eso con una deuda enorme. Y de repente esos sueños que tenés, que son geniales, cuando te los ves ahí, decís, bueno, ¿qué haré? ¿Podré con esto hacer algo de verdad, darle una forma interesante para mí y para la ciudad también, ¿no? Que aportar algo. O tendré que poner otro parripollo al paso, como en esa época estaba lleno, ya las canchas de pádel no andaban, así que los parripollos. Y bueno, a mí me gusta mucho actuar, dirigir y enseñar. Escribo de vez en cuando porque hay cierto tipo de obras de los que hacemos este tipo de teatro que te las tenés que escribir vos. Pero he escrito con Robner, escribo mucho con Martín Joab, escribí Todo bien con Carolina Pecheni, que es de la compañía de Ariane Mouchkine. Que no es lo primero que escribís con ella. No, ella trabajó en Gaspet, que es mi unipersonal. Sí. Ella hizo la dirección de Máscaras, Sí. pero eso lo escribí con Martín Joab. Ya vamos a hablar de Gaspet, pero te quiero preguntar que entre todas las peripecias que tuviste que hacer para que ahora esté como está este espacio, ¿se lo alquilaste a una señora que fabricaba perfumes, se las tomó y te dejó una deuda de teléfono enorme? ¿Cómo fue eso? No sabes esas cosas. Investigó, ¿no? ¿Cómo Claro, sabes? qué Es miedo cuando nos pregunten es nosotros. genial, me decís cosas que ni me acordaba. Hicimos de todo, digamos, para poder pagar la deuda, digamos, algo que nos va a resonar más a los que estamos acá y a los que están escuchando, que entre las cosas que hice, por ejemplo, fue alquilárselo a Muscari para hacer fiestas cuando él arrancaba. Yo soy cero fiestero, ¿viste? Sufriste Y como un entonces loco. a las 12 de la noche, yo con algún alumno que no pagaba y que me ayudaba a cuidar el lugar, entraban estos que eran, ya los veías raros, pero a las 5 de la mañana eran tremendos, vomitando, agarrando las pocas cosas de escenografía que tenía en esa época, y yo decía, ¿por qué estoy así? Sí, así que hicimos de todo, alquilé para bazares que traían cosas de China, y de repente lo alquilamos a una Agustina Choice, que si alguien la conoce, páseme los datos, a ver si nunca ni la busqué, ¿no? Pero que tenía en los shopping, esas islas que vendían perfume, y se le incendió su depósito en zona norte, se instaló ahí, estábamos un año con ella, que entrabas y decías, uy, ahora están haciendo esencia vainilla, uy, ahí todo ensayando. ¿Qué comemos con el hoy? chocolate que te chorreaba y de repente se fue, y era época del teléfono, no había celular, yo creo, o no había tanto. Nos dejó una deuda que yo no te puedo explicar, como si fuera 5 meses de alquiler de lo que pagaba en teléfono no pagado. Teníamos buena relación y todo, no es que me devolvió, le hice, no, llevamos bien, y se fue y nos reventó con el... Desde ahí, cuando hemos alquilado, siempre era, ¿querés alquilar? No incluye el teléfono. Sacate una línea, ¿no? Ni hablar del Maldonado y de la bomba Las de agua que tuviste que comprar. Las inundaciones, que inundaba todo. Después ya por suerte ya no alquilamos más. Después, bueno, vino Nora Mosenko, que tuvimos muy linda relación. Divina, y que fuimos estuvo acá hace creciendo. poquito. Mira, crecimos mucho los dos y ya no daba el lugar para los dos, y ella se mudó y nosotros le alquilamos. Ella armó una sala, en realidad la armé yo, que no teníamos esa sala, y ella me dijo, mira, por 2 años armame una sala y después yo me voy. Y con el alquiler fui pagando la sala esa que armamos para ella, así que se fue y durante 2 años estuvo pagando, y pagamos la sala que quedó armada cuando se fue. Así que hubo mucha historia, y inundaciones, y qué sé yo, y el granizo, y un incendio al lado, una tintorería, y yo por los techos tratando de sacar las medias sombras, porque ahora tenemos aire acondicionado, porque entre Proteatro, el instituto y todo el quilombo que es el país, la ciudad, y muchas cosas feas, también hay cosas lindas. De repente hay que decir que hemos recibido ayudas como espacio, y tenemos
tenemos un aire acondicionado, esos grandotes que ahora... Antes dabas clase, es un galpón, dabas clase en verano Te y teníamos derretías. un sistema danés que eran unos rociadores que te tirabas, te mojaban la cara y te abanicabas y había unos ventiladores. Y poníamos arriba para tapar el calor del sol, los rayos de una media sombra y se entró a incendiar. Me imagino, ya vamos a hablar también de la parte pedagógica que hoy existe y es muy interesante. Y él cuando mencionó esas fiestas y estas cosas guarras, pero me da lugar para hablar de la Rampón y las idas con Forceps. Tienen mucha historia porque no es un grupo, una banda, actrices, músicas de hoy. La formación tiene mucho tiempo. ¿Nos contás un poquito la historia? Sí, bueno, hace 15 años que existimos como grupo. Los primeros, bueno, nosotros, para quienes no nos conocen, somos actrices y hacemos música. Y de hecho el origen del grupo fue una época que nosotras veníamos entrenando en lo de Bartiz, en lo de Julio Chávez, unas mezclas rarísimas. Y nos encontramos, fue como, che, quiero hacer algo, pero que quiero tocar música también en la obra. Bueno, nos juntamos un grupo de amigas y dijimos, bueno, vayamos a los lugares, estos que todos nos dicen que no vayamos porque es nuestro lugar de comodidad. Bueno, vayamos ahí. O sea, basta de ponernos en crisis, no, vamos a los lugares que nos quedan cómodos, donde vamos a ir y haciendo música. Y empezamos a armar primero bien en varietés, como probando materiales, o sea, componíamos una canción, le armábamos un universo y sobre esa música le armábamos la escena. Entonces de ahí nacían los personajes y eso, siempre con el humor, mucho referente era Capusotto, Cha, veíamos muchísimo video como también para ver juntas. Yo traía mis referentes de Chile, las chicas me mostraban lo de acá, como bueno, ¿qué es lo que nos hace reír a nosotras? Y ahí, de esas varietés, que eso, actuar a las 3 de la mañana. Sí. Nada, una época muy linda cuando uno es joven. Claro. De ahí, bueno, empieza. Joven, pero bueno, los 20 son los 20. Una muy linda época para hacerlo, aparte que sobre todo en esos años seguía existiendo todavía como los resabios, medio esas varietés, cuando nos conocíamos un montón de gente, todo muy mezclado, muy entretenido. Y ahí nace como lo que fue el germen de la primera obra, que era Miriam Cardoso, entonces nos metimos de lleno al mundo del folclore. Y de ahí nace que Grandes Éxitos, que estuvimos como bastantes años de gira y haciendo y actuando en distintas temporadas, que era sobre se llama Grandes Éxitos porque era una diva del folclore que viene a presentar su primer disco, que se llama Grandes Éxitos. Y eso, ahí empezamos ahí a encontrar cuál era nuestro humor, y después de estar mucho tiempo con esa obra y algo de los personajes que empiezan a tener una vida propia. Hicimos un falso documental en pandemia también. Era las ganas de hacer algo nuevo, y siempre es como el abismo. Claro. Porque decir, che, si esto no fue tan bien, la gente no. A mí me dice Moni, que era mi personaje, y era bueno, y decíamos, bueno, lo que nosotros nos sigue juntando es las ganas de hacer humor y música desde el teatro. Entonces dijimos, bueno, investiguemos otro universo, fue el universo del rock. De los 80, ¿no? 80, sí, 90. Rock, claro. Empezamos un rock que no sea contemporáneo necesariamente, pero sino que como dentro del rock como gran género, distintos estilos. Y pensando bien más en este resabio de los 80, más esto, rock urbano, como pensándolo más en esa época, pero en realidad somos pibas de ahora, pero que se quedaron en esa idea de que lo seguimos teniendo nosotros, ¿no? Como del arte como un refugio, me junto con las pibas. Es muy existencialista la obra también, porque aparece mucho el dónde estoy, cómo puedo estar en este lugar. No, y algo de dar sentido. De dar sentido a la vida. Sí, o sea, que es un poco nosotros nos reímos, decimos, nosotros somos las 3 boludas que nos juntamos, a pesar de todos, a unos horarios, unos chinos que hacemos para encontrarnos, para ensayar. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque se convierte en un espacio de esto de armar familia, de decir, bueno, acá estamos bien, acá estamos contentas, felices, aunque implique un esfuerzo enorme. Y sí. Pero entonces el chiste también es esto, de estas 3 amigas del conurbano que hace 17 años que tienen una banda, que ensayan todas las semanas, y que no importa si a la banda le va bien o le va mal, es el gesto y es el ritual de seguir encontrándose y estar juntas. Porque aparece el tema de la amistad muy fuerte. Y sí. Repetí cómo se llama el espectáculo y invita a los oyentes, sí. Después seguimos hablando. Nacidas con Forceps.
Ahí está. Y tengo ese tema que lo vamos a pasar para cerrar el programa. Ah, bárbaro. Sí. Escuchamos, Gonzalo, esta pauta y vamos con Juan Tupac, que nos tiene que contar algo hermoso. Si el teatro es tu pasión, tenés que estar acá. En nuestro programa Viva el Teatro por Radio Sónica, llegamos directo a quienes aman, nacen y viven el teatro en Buenos Aires. Tu obra, escuela o proyecto puede ser parte de nuestra comunidad. Publicidad efectiva y a medida para llegar al público que realmente importa. Pautá con nosotros y dale protagonismo a tu proyecto. Contactanos ahora y reserva tu espacio. vivaelteatro.pautas@gmail.com vivaelteatro.pautas@gmail.com Viva el Teatro, lunes 14 horas, Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, es la primera vez que invitamos acá para pautar Viva el Teatro. Hay que sostener el arte y a ver si el gobierno presta atención y apoya el arte, estas cosas que contó recién Marcelo, ¿no? Que gracias a esos apoyos y subsidios que existieron y que espero que sigan existiendo, pudo tener este lugar con un grupete de talentosos también artistas. Juan, Sí. ¿cómo surgió esta necesidad o esa primera semilla que te llevó a arrojarte? Porque vos sos de estos que se arrojan para buscar su lugar y su singularidad. No sé, haces mucha tele, cine, de todo, teatro, sos convocado por otros directores, pero buscas tu camino propio. Sí, un poco y un poco, sí, digo. Hay que vivir. Hay que vivir, me gusta trabajar, un poco también me identificaba con lo que decía Marcelo, hasta los 25 me doy el lugar para ver si esto funciona, digo, como que desde muy chico tengo como el deseo, o un gusto y un deseo sobre las artes escénicas, el cine me gusta un montón también. Ya de tercer grado. Sí, el salón de tercer sí, grado. tal cual, sí. Acá investigo también. Ay, qué miedo. Sí, qué miedo que tengo. No, pero sí, en tercer grado empecé de golpe hubo un taller de teatro en mi escuela. Y medio que entré medio de cabeza ahí. Un poco también porque no me sentía parte de todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Como que, bueno, nací en los 90 y había algo todavía como muy... Los nenes al fútbol, las nenas a plástica, no sé. Y a mí había algo que de eso que me hacía un poco de ruido y no me sentía parte. Y la verdad que el teatro vino a salvar bastante. Porque la verdad que desde ese famoso tercer grado entré en un lugar que fue... muy lindo para resguardarse, ¿no? Esto también que dicen las Ramponi, ¿no? Como un espacio de refugio en el arte y sobre todo el teatro. Y ahí empezó un poco, después la vida, ¿no? Terminé la secundaria, había que estudiar, ya por suerte ya... Descubriste la EMAD, la UNA. Sí. Entré a la EMAD, hice toda la EMAD, muy contento, la verdad, como que creo que es un espacio que le debo un montón, es un espacio donde crecí mucho, donde me esclareció mucho, como que me hizo reconfirmar y decir, sí, quiero ir por acá. Lugar público. Una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, dependiente de la DG Art, un espacio que también hay que cuidar mucho, que siempre que arranca el año te llega el mensaje de la EMAD está en crisis y hay que ir, defender, hacerla escuchar también. Tuvo momentos bastante delicados donde casi se pierden edificios, donde casi se cierra. Pasó por muchas la EMAD, pero la verdad que sus estudiantes, ex estudiantes, egresados, docentes, no docentes, hacemos mucha fuerza para que sea un espacio que siga ahí, en pie. Por supuesto. También porque es un espacio muy rico, ¿no? Como que hay una cantidad la mayoría de los trabajadores teatrales somos ex EMAD. Sí, y los grandes maestros que tienen sus estudios privados están también ahí dando clases. Sí. Son espacios muy importantes, me parece, para la cultura que es nuestro país, que resuena en Latinoamérica y en el mundo. Me parece como importantísimo cuidar eso.
Dijiste recién que te apasiona lo audiovisual y se nota, y vemos acá el programita e incluso la historia, lo que sucede. Contá cuál fue la primera semilla e imagen que Sí, bueno, esta obra... te hizo volar. Sí, poético sería tener una pared y que estés vos del otro lado. Es una obra que la escribo en el último taller de la diplomatura en dramaturgia del Paco Urondo, también otro espacio público, cual recomiendo un montón. Justo hace poco creo que terminaron las inscripciones. La terminé en esa diplomatura, en el taller del último año que lo da Javier Dolte. Y un poco Javier nos tiró como la consigna de escribir la obra que quieras ver. Yo tenía un run igual en la cabeza, que tenía muchas ganas como de hablar sobre una chica que se sentía sola y que tenía un vecino que tenía ganas de hacer una película, pero que era una persona grande que no era su moneda corriente hacer cine. Eso es muy lindo también, sí. Ese personaje de mucha más edad que los otros. Sí, también me gustaba algo de eso, ¿no? Como de mezclar, digo, uno siempre termina haciendo cosas con amigos. Alejandro Casagrande, que es el actor, es mi amigo, pero esto, como de que no seamos todos los de 30 en escena, ¿no? Sino como, bueno, mezclar un poco. Y un poco fue eso, como que empecé tuve una primera imagen de ellos hablando de balcón a balcón, que después por una cuestión de producción es una charla de pasillo, porque bueno, no daba hacer no había plata para hacer balcones. Y hablar de la pared y tirarla abajo. Claro, había un montón de ideas. Aguante la metáfora. Sí. La poesía nos salva un poco y está bien aceptarlo, ¿no? Digo, la realidad es muy dura para no darle poesía al teatro. Y un poco empecé como con esas charlas de vecinos y después, nada, esto, ¿no? Como el mundo empieza a aparecer y la obra te va llevando. Después se me ocurrió este otro personaje que dije, bueno, tiene que ser el sobrino de Rodolfo, como excusas para que la cosa crezca, ¿no? Y mi idea era mucho también cómo este vecino que tiene el anhelo de hacer una película termina convenciendo a la vecina que actúe en su película sin ser la vecina actriz, ¿no? Que eso es como también lo divertido para mí de la obra. Es muy interesante el ritmo que tiene la obra y un poco lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Esto que son músicos todos, bueno, lo intentamos. Vos sos música, vos tocás la guitarra, estudiaste mucho tiempo violín, y esa partitura, ¿no? Que es la partitura de acción que sabemos en la dramaturgia, pero después que se coloca en el cuerpo. Es muy interesante porque hiciste gigante ese espacio íntimo sin perder la intimidad. Bueno, gracias primero. Y eso a nosotros, los espectadores, nos hizo volar y completar con nuestras propias imágenes. No quedamos afuera. No nos tapó la pared. Claro. Qué bueno. Qué bueno porque sí, hay un montón de trabajo en eso. Yo siento un poco que el ritmo, medio lo que decíamos antes fuera del aire, ¿no? Como que para mí el ritmo, la musicalidad de la obra, de las obras, es medio todo. Me parece que la actuación es un trabajo rítmico también, o es mi mirada por lo menos, ¿no? Y obvio que no puede ser solo eso, sino esto que decís de la intimidad tampoco podría pasar. Es como una ensalada que, bueno, que hay que encontrarle los condimentos justos. Y algo que decíamos de la coproducción antes, había algo cuando empezamos a ensayar, nosotros fuimos a Savia para ensayar, y había algo del espacio, de la cercanía de esas gradas y de esta cosa que tienen muchos teatros independientes, que era como, claro, al espectador hay que traerlo, ¿no? Como que hay que lograr, digo, es más, nos reímos dentro de la obra de La Cuarta Pared, nos reímos rotundamente, pero porque a mí ya me da gracia pensar en eso. Digo, no existe, chicos, basta. Estamos acá todos. También, bueno, no voy a spoilear, pero hay algo del final que me parece que termina como de envolvernos a todos, ¿no? Decir, che, estamos todos acá adentro. Digo, nadie se está haciendo ya no sé ni qué técnica es, no sé si es clown, si es humor, si es tragedia, no sé qué es, pero estamos todos ahí adentro y hagámonos cargo de que estamos todos acá adentro. Así, ustedes viendo, nosotros haciendo, y compartamos esta cena llamada obra teatral. Dijiste clown y entonces tengo que hacer así. Y vamos a hablar de todo bien, pero primero me encantó escuchar esto de la importancia del nombre cuando hay un alumno y como payaso tiene que tener un nombre. Y me hiciste reír mucho diciendo, uno a veces quiere tener otro nombre de lo que uno es, decir tu nombre, y ese ejercicio que haces
¿qué día serías si fueras un día? Y vos dijiste, yo me gustaría hacer un sábado o un viernes, pero soy un lunes. Y gracias si llego un miércoles. A ver, conté eso que me encanta. ¿Dónde habrás escuchado eso? Es un ejercicio que no hago hace tantos años que lo voy a ver si lo recupero ese ejercicio. Me encantó lo del nombre. Lo que pasa es que hay algo en el trabajo del teatro en general y tal vez yo lo vivo muy fuerte porque es lo que yo transito muy fuerte, que son las máscaras. Y cuando digo máscaras, digo la nariz de clown es una máscara, el bufón, que es la otra disciplina que yo trabajo, es todo el cuerpo convertido en una máscara, que tiene que ver con salir de uno y entrar en otro costado, que es ese personaje que te lleva a otros lados. Y salir de uno significa dejar tu cabeza del orto, tus juicios y el dedito sobre los demás, sobre vos, y cómo deberían ser las cosas, y lo que está bien, lo que está mal, lo que tu personaje puede hacer, y salir de ahí y entrar en un viaje menos mental, más físico, más allá de que hables. Ese es el trabajo de la máscara. Entonces, la nariz, que es una de las cosas que yo trabajo mucho, el clown, digamos, si está mal usado es un pedazo de goma espuma que te pones en la cara, que no sirve de nada, pero cuando llega en un buen momento, con un buen maestro y con una buena dinámica para incorporarla, te ayuda a salir de vos. Después a la hora, eso es pedagógico, a la hora de montar algo, después decidí, yo hay espectáculos, yo ahora estoy haciendo un espectáculo con el que estoy andando por el mundo, por suerte ya mucho. Habla de eso, ya que lo nombraste. Digamos, que mencione eso, hago un espectáculo que se llama Gaspet, que es un espectáculo... Viernes 21 horas. Viernes 21 horas, que subo por primera vez en nuestra sala, en Espacio Aguirre, y en abril, después 2 meses de gira, por suerte, y digamos, las máscaras te sacan de vos, la nariz te saca un poco de vos, un buen vestuario te ayuda a salir de vos, ¿no? En lo nuestro, yo me encuentro doy cursos por bastante en Occidente, en muchos países, y tengo profesionales top a principiantes de primer clase, en general en mis cursos. A veces armo solo para profesionales, pero alguien que no tiene experiencia lo que quiere, por ejemplo, es verse lindo con un vestuario, ¿no? Eso pasa en teatro de cualquier tipo, y en las clases de clown también. Entonces, de repente querés verte lindo, pero no te ayuda a salir de vos. Estás vos potra para viernes a la noche y te cagaste con ese vestuario. No quiere decir que uno no pueda quedar lindo con un vestuario, pero no es el sentido. El sentido es salir de uno y entrar en otro lado. Qué interesante esto que te escuché decir, que la máscara muestra más que lo que tapa. Sí, digamos no, que la máscara parece que uno se tapa y es una lupa, desenmascara y muestra todo lo que te está pasando y lo que estás diciendo y lo que no estás diciendo y lo que estás frenando, etcétera. Entonces ese ejercicio que me causó gracia, porque digo, sos una investigadora bárbara, porque digo, es un ejercicio que no hago hace muchísimo, que era bueno, ahora lo vas a volver a hacer, si fueras un día, si fueras una ciudad, si fueras una comida, ¿qué serías? Bueno, lo que yo decía cuando se ve que en alguna nota que digo, en alguna clase o en alguna charla de esas que doy, que por ahí, claro, a mí me gustaría hacer un sábado, pero siempre fui una bestia de carga, de laburar, hice todo sin ayuda, sin nada y laburando como muchos de nosotros a cualquier hora. Entonces, quiero ser un sábado y que la joda. Pero ahora te diría que hoy por hoy ya me siento un jueves. Qué y bien. eso es un montón. Es un ¿Por montón. eso haces todo bien los jueves? Bueno, un poco casualidad, pero todo bien habla de eso. Queríamos escribir una obra sobre ese tema universal de cómo carajo estar bien, ¿no? Que es una respuesta líquida, lo que es para mis hermosos colegas un poco más jóvenes que para mí debe ser otra cosa, pero lo que es para ellos hace un año debe ser distinto hoy. Entonces, ¿qué es estar bien? No, es una respuesta que no tiene respuesta, una pregunta que no tiene respuesta y al mismo tiempo es la que te pone en movimiento, y es una obra que habla de eso y de las locuras, a veces imbecilidades y a veces errores que hacemos para estar bien. Partimos de una frase que no sé por qué me vino ahora, pero me divierte, porque con Carolina Pecheni escribimos este espectáculo y ella me decía en la primera charla, sí, tengo una amiga que me dice, me voy rajando a yoga, ¿no? Entonces es muy linda la frase, porque son las cosas que hacemos. El oído de los dramaturgos, me voy rajando a yoga. No, está bueno, porque te vas corriendo. Yo he hecho cosas a las que iba corriendo. Tuve 18 años en un programa de salud mental espectacular que hay en la ciudad, que es el programa de salud mental del Hospital Pirovano, de ayuda mutua, que es genial. Pero yo muchas veces decía, estoy corriendo como loco para ir a mi grupo de salud mental, para después correr para no sé dónde, y decís, che,
como que, bueno, el Qué espectáculo ruido que habla hace, claro. de 5 personajes que andan por el mundo hace meses o tal vez ya son años, por geografía. Mis puestas son muy fantásticas, realistas. Te iba a preguntar por lo Entonces, onírico y las imágenes que trabajás mucho yo con. quiero bordar con las dos hebras que son el humor y las imágenes oníricas de ensueño. Me gusta tejer así, y el espectáculo está en esos lugares y esas zonas que el espectador, yo siento que se va de viaje y que estás en pantanos y en montañas y en trigales y bla bla bla, y estos 5 personajes que están atravesando buscando dónde es el lugar, y algunos ya dicen, bueno, que sea acá, me chupan huevo, que no importa, no, ¿cómo? Tenemos que buscar el lugar, las peleas, las asociaciones, los disgustos, las frustraciones, las ilusiones, que es entre lo que vivimos para tratar de estar, bueno, si no bien, ir llevándola, ¿no? Es muy hermoso el trasfondo filosófico que tiene, que no solamente está para leer ese subtexto, sino que hay un personaje que cita y usa textos preciosos. A ver, contanos cómo fue. Bueno, eso. hay 5 personajes muy disímiles y hay uno que trabaja, es el intelectual y viaja y lleva su bibliotequita con ruedas. Hay un gran carromato. Me gustan mucho los mecanismos de ingeniería cómica, así me gusta llamarlos. Todas esas cosas que el engranaje, que te sube una cosita, tira de otra, vuela el otro coso, cae un no sé cuánto. Manipulación de objetos. Esas manivelas que mueven el cosito me encantan. Y hay un carromato lleno de mecanismos y el intelectual va aparte con su bibliotequita rodante y nombra y cita autores, y muchas cosas son posta, ¿verdad? Y otras son unos inventos que hicimos que nos desparramamos de risa diciendo lo que dijo, digamos, Kant o quien se te ocurra. Hay cosas que son y otras que no, que Claro, las que hemos son inventado. inventos. Y en algunas te das cuenta claramente que están Una diciendo distorsión, fruta, sí. y otras no, pasan de largo, pero funcionan muy bien en la dramaturgia y a veces en lo cómico, o cuando uno cita a Heidegger y el otro, el más tonto de todos, dice, sí, Heineken lo leí, y bueno, muchos delirios sobre autores y sobre el decir y sobre el yo sé y sobre el yo no sé nada, y el equipo y lo que implica el equipo. Bueno, si lo sabremos, lo que hacemos teatro independiente. Y nombra el equipo. El equipo es un equipazo, digamos, los que están en escena son 5 actores payasos que te morís de verlos, ¿no? Son Ezequiel Sena, Mariano Russo, Gastón Heger, Leonora Valdés y Cecil Cayón. Y luego la música que es preciosa es de Diego Vila, la ropa que es preciosa es de Lili Piecar, la asistencia es de Lucia Raimundi, etcétera. Somos muchos más. Decía que esto para teatro independiente, donde hay guita, donde hay una producción, para mí el equipo también es muy importante, porque Sí. tuve la posibilidad de hacer algunas producciones comerciales y la guita no resuelve todo, ¿viste? No. Sí, tuve yo mismo en un montaje muy grande que interceder entre la producción y los actores porque había un tiroteo y tuve que hacer de director y psicólogo y bla, 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 con lo cual la guita sola no resuelve, ya lo sabemos, pero por lo menos la guita enmarca y tenés que cobrar y vas, pero en lo nuestro, si no hay equipo, ¿para qué carajo vas al teatro? Ay, sí. Digamos, te necesitas una mancomunión, no amistad ni garche, pero necesitas Equipo. un deseo de equipo, de para dónde estás caminando, que implica también renunciamiento. Yo mismo, que en varios espectáculos, como en Todo Bien, soy director, a veces escucho y también cedo, hay cosas que cedés, justamente porque tampoco te gusta armar equipo, porque no es que estás pagando un sueldo de puta madre y querés escuchar al otro y después decidís, pero el equipo en teatro independiente es muy importante, es como... Pasamos mucho tiempo juntos. Sí, Entonces sí. hay que saber elegir bien. Tal cual, Sí, bueno, sí, sí. elegir bien es como fundamental, porque te vas comiendo muchos marrones de situaciones a lo largo de la vida, que si no puede ser que me esté pasando esto, que no podés creer, y entonces cada vez le das más importancia no solo a la calidad artística de los colaboradores y los equipos, sino a la empatía humana, ¿no? Porque- Claro. Fiorella, convoca a la gente a ver este espectáculo. ¿Por qué te parece que la va a pasar bomba? Y yo lo comprobé y la van a pasar bomba, ¿no? No rompas nada. ¿Qué sentís que es el motor que invita y que la gente disfruta tanto? Ay, qué difícil. Ah. No,
sea, yo la iría a ver. No, con eso de la obra que quisiera ver. No, bueno, es siempre, viste, es raro hablar de las producciones propias, pero es algo que nos dice mucho y que está bueno también para remarcar que dentro de la escena actual es algo dentro de todo novedoso, o sea que no somos muchos grupos de mujeres haciendo humor con música. Y de banda de esa época, mujeres. Exactamente, y algo también, nosotros trabajamos con el universo del rock hecho, encarnado por mujeres, donde se empiezan a resignificar un montón de conductas, de pensamientos típicos de los varones, entonces tiene como muchas líneas, y además, bueno, trabajamos muchísimo con el humor, las canciones son todas nuestras, sonamos como banda, y eso está buenísimo, porque no es esa cosa de que actores que hacen que tocan o músicos que hacen que actúan, o sea, son actores y nuestro músicos. desafío es que exactamente estar en ese en donde las dos cosas le damos igual importancia. De hecho hay gente de música que nos ha escuchado que dice qué buena banda y es como bueno, pero entonces jugar con esos bordes para nosotros es súper interesante y además eso, la van a pasar bien, tiene que ver con la amistad, es escuchar música, es compartir. Y es una historia que te vamos a contar también. Nombrá todo el equipo, días, horas de función y liquidación total, porque eso no me la voy a perder ni desmayada. ¿Sí? Bueno, las Ramponi somos Carolina Bonzi Ferrer, Julieta Filippini, Zoilo Garcés, que es nuestro productor. Y después también tenemos un equipo gigante, que no voy a nombrar todos los nombres porque no quiero mandarme mocos, pero digamos, eso somos el núcleo duro, les cuatro. Y después todos nuestros colaboradores que están en vestuario, en iluminación, en sonido, el productor, tenemos un productor musical que es el que nos ayuda también para terminar de darle forma a las canciones que inventamos. Estamos los jueves a las 22 horas en Santos Dumont, 4040, estos 3 jueves. A las 10 de la noche las entradas sacan por Alternativa Teatral. Y tenemos pack de grupo, porque es para ir con amigues. Sí, pasar la bomba. Sí. Contanos de liquidación total, que ya hicieron funciones con un exitazo. Los comentarios son divinos. Sí, bueno, paso el chivo de otra obra que se llama Liquidación Total, que es escrita y dirigida por Eliana Murgia y con actuación de Eli y mía. Es una obra en un espacio no convencional, que es una tienda de ropa vintage, en Dudu Vintage, que se mudó, entonces estamos haciendo la adaptación al nuevo espacio. Vamos a reestrenar en mayo. Funciones los miércoles a las 8:30 y los domingos a mediodía. La obra es una... 8:30, 20:30. 20:30 los domingos y los miércoles 20:30, los domingos a mediodía. Divino. Y la obra, a las 13 horas, perdón, el domingo. No, y la obra trabaja mucho sobre la idea de la copia del original. ¡Qué singularidad! Me encantó. Los recuerdos son inventados, son propios. ¿También es musical? No es musical. Bailamos ahí, nada. Sí, bueno, hay coreo. Pero también. ¿Cómo? Esa búsqueda de la identidad. Trabajo, que es verdad y que sí. no. Sí, es exactamente. Jugamos sobre todo y también en una tienda de ropa vintage, eso, que es lo real, que lo inventado, tiempo, lo original. ¿no? Ahí también aparece el tiempo, seguramente. Sí. Bueno, ahí estaré. Te invitaré a tu compañera, la dramaturga y actriz también, que venga en ese momento. Juan, qué personaje divino que haces. Estás hecho un loco celoso. El arco de transformación. Sí. Y como si esto fuera poco, un calor de matarse y está con un pullover grueso. A mí cuando me ponen a actuar me abrigan, no sé por qué, pero bueno. Contá la teoría del desencanto. Sí, estamos los miércoles a las 21 horas en el Método Kairos. Es una obra escrita y dirigida por Julieta Otero. Actuamos con Ana Celentano, con Julia Di Chioco y con Raúl Antonio Fernández. Es una obra que la tienen que venir a ver, muy desopilante, una comedia también bastante tirada de los pelos, y los invitamos a todos los que vengan. Qué interesante de la edad de esto que decías, ¿no? Que somos una generación que queremos también combinar por ahí con otras generaciones, que transcurre en la época de Alfonsín. Sí, en los 80, sí. En los 80, están 80. vestidos con esa ropa. Sí. Y es muy interesante también la apuesta. Contá un poquito acerca de eso, Sí. que estamos ahí.
Sí, hay algo, bueno, ahí hay una cabeza muy interesante que es la de Julieta Otero, Sí, como es. dramaturga y directora, que primero hay una muy buena decisión en que no sea una época actual, porque no pasa por algo de lo que hay, una sutileza de lo que está pasando en ese momento en el país, pero no es solo eso, que la historia transcurra en esa época. Me parece que hay algo también de esto, ¿no? De que no haya celulares, de que los conflictos, Aparte la la masculinidad en ese momento La también. genialidad de la discusión de la ley de divorcio, en Sí, donde hay en un el- matrimonio que se está que matando. no estamos muy bien, que Claro. uno huele que la pareja se está acostando con otro y hace tremenda cena para arruinar todo, ¿no? De neurótico, que bueno, que me parece que a la hora de actuar en la ficción es divertido también ocupar esos lugares, en la vida real no estaría para nada bueno, pero hay algo de esa neurosis del personaje que es muy divertido de jugar, que está también muy bien escrita por parte de Juli. Y después esa idea que tuvo Juli de que el público esté como muy cercano a nosotros, también por algo de lo que hablábamos también de poético, de esta intimidad y cómo necesitamos que no sé si fue el cine, no sé si fue Netflix, no sé qué fue, pero que necesitamos que el público esté como lo más cerca posible para que vea nuestro HD, ¿no? El HD teatral. Como que hay algo que cuanto más cerca está el espectador, justo en ambas obras pasa esto, no quiere decir que sea para todas las obras, pero que hay algo que ayuda a que el espectador esté más adentro de lo que está sucediendo en términos de tensión dramática de lo que está pasando en escena. Yo fui el día que se cortó la luz. Mirá, uff. Qué divino todo lo Sí, que para vos. sucedió. Sí, para mí. Yo Pues sé. empezamos a sacar el chiste del bolsillo que No, fue como... no. Se solucionó por suerte, pero... Sí, ahí te salió, te di un poco el director, que tengo Sí, que resolver sí, desde empecé ahí. Imposible me fui- separarse me de fui- esa. Tiré algo el chiste de la térmica, no Ay, sé qué, sí, me fui, volví. Pero el público con los Pero es celulares hermoso. iluminando fue muy lindo, porque bueno, es esto, ¿no? Tomar lo que sucede, Sí, el el accidente para... a favor, siempre, siempre. A favor. Nombraste a todo el Siempre elenco. dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Nombraste a todos tus compañeros y actores, ¿cómo los convocaste, los conocías? Porque De poético sí, sería... porque trabajaste con... Sí, con Camila Contra Roberts y con Federico Y con Martínez. Federico también. Fuimos compañeros de elenco en una obra de Pilar Ruiz que se llama Bailan las almas en llantas. Ahí nos conocimos. Es una obra que estuvo muchos años en cartel. Se estrenó antes de la pandemia. Mucho reconocimiento tuvo también. Sí, la verdad que sí. Y nada, con mucha amistad, y cuando terminé el texto pensé mucho en ellos. También esto, ¿no? De pensar en los equipos, Sí, con quiénes estar, con quiénes compartir, saber que si Tener la un cosa lenguaje funciona, común, claro. tener un lenguaje común, entendernos, saber que si la cosa funciona vamos a pasar tiempo juntos. Entonces, a ellos dos los conocía de ahí y les propuse y les gustó la obra desde el minuto uno, y eso fue muy hermoso. Y Alejandro Casagrande, que es el otro actor, lo conocía de Apacheta, de las clases de Guillermo Cacache. Lo asisto bastantes veces a Guille, y lo conocía de ahí. Lo mismo Brenda Margaretic, que Sí. es la asistente de dirección. Entonces como que ahí junté dos mundos que por suerte macharon bien. Y bueno, y ahí seguimos. Después, bueno, se sumó Moisés, que está en la producción, Moisés Rivas, que es un compañero de dramaturgia, Diego Becker con las luces. Como hay unas cosas audiovisuales, llamé a los chicos del proyecto Excursus, Francisco Castro Pixo, sobre todo, que también me dio ahí como una mirada muy buena sobre toda la dinámica audiovisual dentro de la obra. Esto del cruce de lenguajes, que bueno, y como dice nuestro maestrazo Cartoon, ¿no? Cruzar lo que parece que no pudiera cruzarse, y bueno, crear un mundo, un universo. Sí. Marcelo, contá un poquito de este unipersonal que podemos disfrutar, que también tuvo mucho reconocimiento, premios, y bueno, la historia de qué va, Bueno, este artesano. Es un constructor de máscaras que te mete en un oficio que es muy particular, pero que de alguna manera te habla de todos los oficios manuales, del que construye violines o el carpintero, y del tiempo que llevan las cosas en un mundo donde estamos todos corriendo como boludos por todos lados y diciendo, uy, ¿qué hice hoy? ¿No? Bueno, lo lento, el darle tiempo a las cosas, la manualidad.
y es un personaje muy cascarrabias, pero también muy divertido y muy querible, que tiene digamos, hacia algún lado le habla a sus ancestros, él quiere modificar algunas cosas de su práctica y le hablan y se pelean, a los ancestros no les gusta que él cambie cosas, lo nuevo, y él innova y prueba, y por otro lado, él a lo largo de la obra te vas dando cuenta que está buscando un discípulo porque no tuvo hijos. Sí, él es el último de su padre, su abuelo, su hijo, todos los que le están hablando de arriba, y él es el último porque no tuvo descendencia, y si no encuentra, y es un viejo, si no encuentra un discípulo, y se va a cerrar el taller, y los discípulos se le van, porque él tiene un carácter muy obsesivo y muy fuerte, y además la gente joven que viene no tiene paciencia para aprender un oficio, ni siquiera para esperar el tiempo de los materiales, que también tienen su tiempo, porque la cola tiene su tiempo de pegado, la madera tiene que secar, etcétera. Entonces es esa búsqueda, y van apareciendo. Por un lado te mete en un mundo que es fascinante, de la manualidad, de la obsesión, del detalle. Trabajamos para eso sobre un cocinero japonés que es cocina sushi en el subte, en un puestito de nada, y se convirtió en un cocinero de 3 estrellas Michelin, no sé cómo se dice, de la gran guía de gastronomía, por la obsesión en el subte. Sigue ahí el tipo. Nosotros nos inspiramos en él para armar con Martín Joab, el director y dramaturgo conmigo, al viejo este, y al mismo tiempo van apareciendo personajes que son muy cómicos, que son máscaras que el tipo está terminando o que le trajeron para arreglar, entonces aparecen un poco mágicamente personajes y vuelve el viejo. Es un espectáculo muy divertido, muy fácil de ver, y también es bastante profundo, y se mueven cosas, y de repente veo a la gente, como yo trabajo sobre todo en salas independientes, hice 40 ciudades y 80 funciones acá en Buenos Aires, son salas donde tenés 120, 150, 60, 47 Esto que hablas. personas, y yo de repente veo los pañuelos, y claro, ves las risas, pero también en algunos momentos a veces ves la sensibilidad. Bueno, es esos espectáculos que de repente uno tiene la suerte de pegar, en que le gusta a gente de teatro y le gusta a cualquiera que nunca vio teatro. Y entonces así lo vamos llevando, y lo hemos hecho en varias ciudades de España, en Miami, en un festival, en México, en varias ciudades, en Mar del Plata, en Bariloche, en Tandil, en Pehuajó, y funciona lindo, y yo disfruto mucho digamos, me pasa muchas veces que doy un fin de semana mío clásico, llego a una ciudad, doy clase viernes de 6 a 10 de la noche, el sábado doy 8 horas de clase hasta las 6 de la tarde, y me pongo a armar 3 horas para hacer función a las 9, con un técnico que no conoce la obra, y al que en esas 3 horas tengo que armar y explicarle, y por momentos digo, ¿por qué me hago esto? ¿Por qué voy a hacer función de...? Y el domingo tengo de vuelta a la mañana 8 horas de clase más. Y entonces estoy armando, liquidado, y claro, empieza la función. Además digo, van a venir todos mis alumnos, vienen los alumnos con sus parejas y alguna gente de la ciudad de teatro que también... Digo, van a estar todos los alumnos que van a ver todo lo que digo y no hago. Y entonces empiezo como diciendo, estoy roto, y cuando termina la obra, y en general son funciones muy lindas, y termino diciendo, ay, menos mal que hice la función, qué lindo oficio tenemos. Así que bueno, eso es un poco... Claro. Y ahora por primera vez subo en mi sala, en Espacio Aguirre, que tiene una sala de 100 y una sala de 24. Y después de 3 años de funciones en sala de 100 en la carpintería, dije, como es un unipersonal, dije, no quiero ya estar más luchando a ver si tengo, si en mi sala en Aguirre con 100, si tengo 38 o 30, es medio un bajón, no tengo más ganas después de un espectáculo que donde funciona, pero después decís, puta madre, la gente que viene no lo puede creer, pero después cuesta llevar la gente al teatro. Entonces digo, no, me voy a la sala 24, que si tengo 20 llené, y va a ser boutique, chiquitito, precioso, muy linda sala. Y así que bueno, subimos este viernes y arranco ahí los viernes a las 9 en Espacio Aguirre. ¿Algo que nos quieras decir antes de cerrar con el tema de nacidas con forceps? No, me quedé pensando un paréntesis. Hay que ir al teatro. O sea, claro. Me pasa esto que digo, es muy lindo lo que hacemos. Tenemos un oficio hermoso, y es verdad que hacemos, o sea, la gente después agradece. Pero cuesta, ¿viste? Netflix. Claro, hay una batalla ahí todavía que dar. Y además eso, para el mundo, Buenos Aires es la meca del teatro y todos se jactan de eso, pero la verdad es que eso es por gente como nosotros, que estamos poniendo nuestro tiempo, o sea, con un amor, porque los ensayos en teatro independiente nadie te los paga.
Exacto. Entonces, eso, digo, es como un lugar para estar ahí defendiendo. Además, se va a pasar bien. Y está difícil ir al teatro. Yo sé que el tema de las entradas, pero bueno, siempre que si alguien está escuchando y quiere ir, le escriba a los mismos artistas, si hay descuentos, siempre sacamos descuento, 2x1. Si hay alguien que quiere ir y de verdad no tiene, lo invitamos, o sea, no pasa nada, pero algo que nos acompañan. Claro. Eso. Te escuché decir, Juan, esto, ¿no? Que si que el arte es el que va a transformar el mundo. Si no es por el arte, no pensemos que algunos Sí. loquillos que andan por ahí Sí. Lo van a resolver mucho, ¿no? Sí. Y hay que sostenerlo y bancarlo. Y eso también, ¿no? Como ver, sería hermoso, ¿no? Que también esta gestión nos escuche un poco y vea que esa ciudad de la que tanto hablan, y los que estuvieron, los que estamos y los que vendrán, la van a seguir sosteniendo como ciudad tan artística y teatrera. Hablamos de teatro porque hacemos teatro, pero la cantidad de ateliers que hay en esta ciudad, músicos, Ah, la cantidad de salas de ensayo de bandas que hay, lugares para ir a tocar, hay Plástica, muchas, escritores, y además, hay- digamos, con un poco de cabeza, mucho el turismo que deja dinero en la Sí. ciudad viene por los espectáculos, por la plástica, por la música. Mismo ese nivel no se puede creer. turismo nacional e internacional, ¿no? Como que hay algo que Exacto. decís como, che, esto genera movimiento, pero genera bueno, parece que movimiento, no. a escucharnos. Viva el arte, viva la cultura, viva el teatro. Y nos vamos a despedir con un temazo de estas chicas, pero que brillan en el escenario. Muchas gracias a los tres. Viva el teatro siempre. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Salir